Buenas noches con todos. Estamos básicamente y siendo respetuosos un poco de la continuidad. Como ustedes conocen, el módulo inició con dos instructores, ¿no? Y como ustedes conocen, Fernando, pues que ha estado guiando el curso y lo va a hacer en realidad ahorita, en respeto a la continuidad que está manejando. Vamos a seguir apoyando y alternándonos. Estuve ya conversando con Fernando y les comento una vez algo de lo que pasé. No pude estar conectado estas dos últimas semanas porque estuvimos en el oriente, en una de las compañías petroleras, donde obviamente yo también estoy prestando servicios. Tuvimos una crisis de conflictividad social. Entonces, justamente esta crisis, como ustedes ya están viendo, ¿no es cierto? Hoy por hoy en la industria petrolera, uno de los riesgos más importantes es la conflictividad social, ¿no? La continuidad del negocio se ve interrumpida por muchos paros, muchas protestas, reclamos de las comunidades. Entonces, esto nos obliga a tener justamente preparado un plan en ese sentido, ¿no? Eso, como ustedes ya vieron ahora y están viendo, se analizó obviamente dentro de las amenazas que se tiene, llegamos a especificar, y eso es la importancia de tener actualizados los riesgos, ¿no? Porque hace un tiempo atrás, quienes tal vez conozcan un poquito la historia de la industria petrolera, hace un tiempo atrás los riesgos era, por ejemplo, el secuestro. En el 2001, 2004, ese era el principal secuestro. Luego el robo de cobre, por ejemplo. Ahora cambian los riesgos, esa es la importancia de ir actualizando. Los riesgos ahora son más sociales quizás, depende de la provincia, depende de la ubicación. Y esa es la importancia de justamente tener claro el concepto de el análisis y evaluación de riesgos, porque, por ejemplo, provincias como Sucumbíos sí existe nivel delincuencial en las petroleras. Tal vez en Orellana, en Napo, no existe tanto nivel delincuencial, existe más inconvenientes en el tema social. Entonces, no porque sea la misma industria, tenemos los mismos riesgos, ¿no? O sea, cada uno tiene su prioridad diferente. Entonces, esta crisis la manejamos justamente estas semanas, porque cuando hay paralizaciones, cuando hay cierre de vía, hay problemas de logística, hay problemas de alimentación, gente queda incomunicada, hay que activar planes de evacuación. Hay una serie de cosas que son interesantes y que para que ustedes vean que lo que están recibiendo acá no es solo teoría, esto es realmente aplicado a la práctica y ustedes están viendo casos reales. De hecho, los casos con los que están manejando son casos que han pasado y que posiblemente, y esperemos que nunca, pero podrían volver a pasar. Entonces, interesante, más bien eso quería comentarles como anécdota. Vamos a seguir ahí apoyando a Fernando que está ahí conectado para continuar con la clase y seguir pues ahí aplicando en los casos que cada uno tiene. Muchas gracias. Excelente, José. Bienvenido, Fernando. Adelante. Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos. Lindo. Ahí tuve algún problemita en el ingreso, pero ya estamos acá. Bien, bienvenidos a todos. Primero quiero un poco empaparle a José, que no estuvo en la clase anterior. Ya hicimos la evaluación, como le había comentado, e internamente hicimos la identificación de activos, amenazas, vulnerabilidades y riesgos. En base a eso, obviamente ustedes tienen que priorizar los riesgos que tienen que manejar de acuerdo a su criterio en los escenarios que habían escogido los diferentes grupos. Esa es la idea. Para eso vamos a revisar esta pequeña agenda, ¿sí? El día de hoy vamos a revisar la parte teórica. En una primera parte vamos a ver un videíto, vamos a hacer una segunda parte y vamos directamente al trabajo práctico. La teoría es importante, obviamente los principios son importantes, los estándares que se apliquen, pero más importante también es un poco tener el conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Es fundamental. El saber cómo ejecutar, cómo iniciar un plan es importante. Entonces aquí un poco vamos a revisar este tema de las amenazas. Frente a las amenazas tenemos que establecer las contingencias, ¿no es cierto? Los planes que permitan a la organización de alguna manera mitigar la probabilidad, como decíamos, en el caso de amenazas humanas y accidentales, y en el caso de las amenazas naturales, solamente el impacto, ¿no?
y el impacto también en mitigar el impacto también en las humanas y accidentales. Es decir, en las amenazas naturales no podemos mitigar la probabilidad porque la naturaleza a veces es impredecible, aunque hay algunos indicadores que nos pueden decir que estamos cercanos a un evento adverso en cuanto al tema de amenazas naturales, pero es mucho más difícil. Entonces, como ustedes conocen, hay amenazas naturales que han causado daños verdaderamente millonarios, han cobrado vidas humanas como huracanes, terremotos, tornados. Sí, déjenme abrir. No sé si alguien levanta la mano. Tengo una campana, pero no veo ninguna mano levantada. En todo caso, estamos hablando de todas las amenazas naturales, terremotos, tornados, huracanes. Ramiro. Ramiro quiere hacer una pregunta, Fernando. Adelante, Ramiro. Gracias. Buenas noches. Tenía una duda. Claro, Tal vez sí. están las amenazas y contingencias, ¿no es cierto? En las Ajá. amenazas internas, ¿no se podrían tomar los actos de corrupción, las vulnerabilidades, tal vez en ese sentido? ¿O eso sería más un tema de procesos? ¿Cómo sería? ¿Más integral? ¿Sería una amenaza? La amenaza interna igual debe ser abordada como una amenaza y debe haber los planes o las contingencias para enfrentarlas. Por ejemplo, uno de las contramedidas que se pueden utilizar para evitar la amenaza interna es un buen proceso de selección de personal. Las pruebas de integridad, que hoy por hoy hay varias pruebas de integridad, ¿no? Además del polígrafo, hay un análisis de emociones, hay test que ya se han ido especializando, y esto ayuda a tener personal más idóneo a nivel interno. Pero también ya dentro del manejo de riesgos intencionales es abordar los incidentes que se van presentando, ¿no? Y que deben ser reportados, registrados e investigados. Y dentro de eso, identificar una amenaza interna que es bastante característica de la mayoría de empresas y que en nuestro medio ya se está abordando como manejo de riesgos psicosociales, que es la prevención e intervención de violencia en el lugar de trabajo. No sé si quieres ampliar algo más, José. José es el especialista en esta área. Gracias, Fernando. Bueno, sí, era complementando un poco a la pregunta. De hecho, claro, las amenazas internas en un sistema de protección son muy importantes. Hay que tomar en cuenta porque, como dice Fernando, ¿cuáles amenazas, qué tipo de problemas podemos tener? Fraude. Claro, de hecho, el fraude tiene que ver mucho con la corrupción, el tema de lavado de activos y hay robos internos. Hay mucho, los insiders, la gente que justamente Fernando se refiere, lastimosamente, y esa es una parte de la que también existe una doctrina muy, muy detallada en el tema de seguridad de personal, que es, si bien es cierto, recursos humanos se especializa en conseguir talentos y aportar a la organización. Esta es la parte buena. También hay gente, lastimosamente, que se especializa e ingresa con motivos protervos, ¿no?, a una organización. Y, por ejemplo, la policía, el personal policial y militar que está acá, pues saben claramente que hay mucha gente que a veces viene ya con intenciones de infiltrarse justamente en estas organizaciones y luego, obviamente, hay inconvenientes. Eso pasa también a nivel privado, o gente que estando adentro es corrompida o es reclutada, en este caso, por organizaciones externas y se logran los golpes más eficaces los son la ayuda de externos, digamos, perdón, el impacto o la influencia de externos con la ayuda de internos. Ese es el éxito de todos los eventos que se han visto más desastrosos en las empresas y organizaciones. Entonces, sin lugar a dudas, es básicamente lo que está mencionando y la pregunta que tenía el compañero. Nada más, gracias. Gracias, José. Sí, No, efectivamente, las amenazas externas con ayuda de internos, o que se conocen como amenazas coludidas, son las más graves, ¿no? Porque obviamente tienen la ventaja de acceder a información y tienen cómo llegar hacia los objetivos más fácilmente. Entonces, se vuelven más complicadas, digamos así, que solamente actuar la amenaza externa o interna
individualmente. Bien, entonces estas amenazas humanas que estamos mencionando, internas y externas, se vuelven también en un problema serio para las empresas, porque dentro de este proceso de corrupción hay procesos de sabotaje, sabotaje de procesos que pueden costarles a las empresas millones de dólares, ¿no? En procesos de explotación, por ejemplo, en la minería que está de moda, hay la intención de sabotear procesos legales, procesos que están ya autorizados con concesiones del gobierno para justamente introducir una minería ilegal. Y eso hacen con ayuda de la información de personas internas, que son obviamente, como decía José, son corrompidas, ¿no? Son sobornadas o extorsionadas de alguna manera y se convierte en una amenaza coludida en contra de la organización que puede causar un daño importante, un impacto importante en la organización. Imagínense los miles de millones de dólares que se invierten para un proceso de explotación minera, petrolera, etcétera. Y sabotear esos procesos, introducir minería ilegal, con todos los problemas que trae esto, ¿no? Entonces, las amenazas humanas, cuando actúan, las amenazas intencionales realmente causan daños desastrosos, ¿no? Son igual o peores que las naturales, ¿no? Y las accidentales, ¿no? Que pueden ser eventos adversos, son causados a veces también por negligencia de la gente encargada, los accidentes por lo general de tránsito, de aviación, son producto justamente de falta de regulaciones, falta de controles, falta de procesos y también negligencia de la gente, ¿no? Gente que se ha confirmado, ¿no? en accidentes aéreos que han habido pilotos con efectos de drogas o alcohol. Entonces, eso ha sucedido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos todo este universo de amenazas, ustedes en los escenarios ya identificaron las amenazas. ¿Y qué dice la doctrina? Dice, o la teoría, o los estándares que se manejan internacionalmente, dice que frente a cada amenaza, nosotros debemos desarrollar un plan, ¿sí? Ojo con esto, ¿no? Entonces, por lo general dicen, aquí está el plan de contingencias y tenemos un documento que es el documento maestro que va a manejar todo. Efectivamente, hay esa posibilidad, ¿no? De que haya un documento maestro, pero deben haber procedimientos específicos también para cada una de las amenazas. ¿Ok? Entonces, aquí entran los planes, ya vamos a ir a ver los formatos más a detalle. Sí, pero ¿frente a qué, por ejemplo, podríamos desarrollar planes? Mira, plan frente a un fallo del sistema informático. El último ataque de ransomware que sufrió el Banco del Pichincha, que es público, por eso puedo decirlo. ¿Tenían un plan de contingencia? ¿Cuánto tiempo les duró recuperar ese plan de contingencia? Acuérdense del análisis vía. Tenían un análisis vía. O sea, salen un poco de interrogantes y a pesar de que la seguridad física, por lo que conocemos, un colega nuestro está al frente, está bien estructurada, bien manejada, tenemos la vulnerabilidad del ciberespacio. Y esta nueva amenaza del ransomware, de la encriptación y el secuestro de datos. Entonces, tenemos que tener un plan frente a cada evento. El plan para disturbios civiles es otro ejemplo. El plan para incendio debe ser individual. ¿Sí? Este puede ser igual al de explosión por la similitud, pero debe tener sus procedimientos específicos. El plan de emergencia médica. Adelante, Diana quería participar. No, Inge, se me activó el... Ok, gracias. Gracias. El plan de violencia en el lugar de trabajo. Este plan, cabe mencionar, para que ustedes lo tomen en cuenta, es un plan de prevención e intervención de violencia en el lugar de trabajo. Es decir, este es un plan totalmente preventivo, ¿no? Tiene acciones. El objetivo es identificar la violencia antes de que se materialice, porque la violencia tiene una escalada, ¿no?
¿sí? Que hay que identificar. Y obviamente para eso hay que preparar gente, hay que especializar, hay que trabajar con psicólogos, con especialistas en violencia, ¿sí? Y poder desarrollar los planes. De hecho, para cada plan debe escogerse la gente que tenga las aptitudes dentro de la organización para formar las diferentes brigadas y también los especialistas que pueden apoyar. Si no tenemos dentro de la organización fuera, ¿no? Organismos especiales, por ejemplo, en un plan de incidente de bomba, puede trabajarse con el grupo de explosivos, ¿no? Especialistas de explosivos de la policía, el plan de continuidad de operaciones. De paso, no aquí, perdón, falta una L. Dicho sea de paso, el plan de continuidad de operaciones tiene que ser un plan paralelo al plan de emergencias, porque es un plan detallado. ¿Y en qué estará basado? Ustedes ya conocen, de acuerdo a lo que hemos revisado. ¿En qué estará basado este plan de continuidad de operaciones? Si el objetivo es la recuperación. ¿Tendremos que realizar solo un análisis de riesgos? ¿O qué más necesitaremos? Nadie. No. Un análisis vía para saber qué se verá afectado y qué recursos necesitamos para poder hacer el rescate de esas actividades, tareas o activos que se requieren para recuperar el negocio. Y luego viene el plan de reanudación y recuperación de negocio, que obviamente puede estar enlazado, pero es un plan aparte también del plan de respuesta a emergencia, o el plan de gestión de emergencia, o plan de operaciones de emergencia, o plan de gestión de crisis, si es que esto ya se transforma en una crisis. Adelante. ¿Alguien levantó la mano? No. Ok. Bien, entonces aquí tenemos los formatos del plan de operaciones de emergencia. Miren, tenemos el formato 1, ¿no? ¿Qué dice este plan de operaciones de emergencia? Sí, debe tener, es un solo plan maestro que tiene una lista de teléfonos para llamadas, unos anexos que son los planes de continuidad, de recuperación y restauración que hablamos hace un momento, y los procedimientos para amenazas específicas. Ese es un formato. Ojo, no póngale atención porque usted va a elegir el formato que van a manejar de acuerdo a las amenazas que ustedes han identificado en los diferentes escenarios. Bien. Como les decía, los planes de reanudación, recuperación y continuidad deben estar separados del plan de operaciones de emergencia. El otro formato del plan de operaciones de emergencia es realizar un plan para cada emergencia, ¿sí? O también podría haber un mixto, ¿no? Podría haber una combinación entre realizar un plan y establecer algunos procedimientos adicionales para las diferentes emergencias y tener planes específicos para las emergencias, digamos, que deben ser atendidas a mayor detalle. Entonces, aquí es importante en cualquiera de los formatos que se elija hacer la difusión del plan, es decir, socializar el plan con todas las personas que están involucradas en la operación y el mantenimiento del plan. Obviamente, aquí en el plan se podría detallar el análisis de amenaza que se realiza, pero hay una condición especial en cuanto a la información del análisis de amenaza, ¿sí? Y esta consideración es que la información del análisis de amenaza tiene que ser manejada como información confidencial y por ende debe estar bajo el principio CIA, ¿no? Que es la confidencialidad, la integridad, es decir, debe estar toda la información completa, y la accesibilidad. Y la accesibilidad quiere decir que esa información solo se debe entregar a quien tiene
la necesidad de saber. Entonces, si la información del análisis de amenaza, nuestras vulnerabilidades, la exposición de activos, etcétera, cae en manos de un adversario, podría ser fatal, porque con la misma información podrían planificar un ataque. Entonces, eso hay que manejarlo de esa manera. Siempre los planes tienen una parte estática, digamos, en su estructura, de pronto en su planificación, pero también tienen una parte dinámica, ¿no? Que tiene que ser modificada. Por ejemplo, la lista de teléfonos, llamadas a las personas, puede cambiar la nómina, puede cambiar los proveedores, las personas que pueden proveer auxilio, transporte, etcétera. Entonces, hay ciertas ocasiones en las que hay que modificar el plan, por eso hay que hacer un mantenimiento del plan, pero aquí se señalan algunas modificaciones importantes. Por ejemplo, después de cada ejercicio de entrenamiento, el plan tiene un proceso, ¿no? Y este proceso cae también en lo que se conoce como el ciclo de mejora continua, es decir, se planifica, se escribe, se verifica que lo que escribimos cumpla con lo que queremos como objetivo de mitigar la probabilidad y el impacto, y se evalúa si realmente se cumple, y si no, si no cumple lo que nosotros queremos que cumpla como objetivo, hay que modificarlo. Entonces, después de cada ejercicio podemos evaluar y ver que los planes de pronto tienen que ser modificados en algún aspecto. Sí, después de cada emergencia igual, ¿no? Los ejercicios son los simulacros que se hacen. Se pueden hacer ejercicios de escritorio, pero esto se recomienda más para la gestión estratégica del plan. La gestión ya operativa, digamos, en campo, en las operaciones, hay que hacerla real, es decir, en campo. Y después de cada emergencia también tiene que revisarse si el plan cumplió con las expectativas. Adelante. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero, una consulta. Sí, cómo ¿Qué, no. una relación de tiempo que sería recomendable para actualizar los planes? ¿Qué nos recomienda? Ya, miren, por lo general cada año se recomienda hacer un análisis de vulnerabilidad. Eso va a obligar a la modificación también de planes, pero ya hay condiciones específicas como las que estamos señalando que hay que revisar el cumplimiento. Ahora también se puede establecer en la política, pero como les decía, en seguridad hay 3 razones para que existan pérdidas, ¿cierto? Y les decía que son cuando las vulnerabilidades no han sido reconocidas, las contramedidas no están siendo efectivas o no se han identificado cambios. Entonces, cuando hay cambios en la operación, cuando hay cambios en la estructura, cuando hay cambios en la parte inclusive de la dirección de la compañía, siempre hay que revisar, ¿no? Si hay algún cambio en la política, algo importante que nos puede afectar y que haya, que obligue a modificar alguna parte del plan. No sé si está suelta la pregunta. Sí, gracias, ingeniero, muy amable. Con todo gusto. O sea, había alguien más que levantó la mano, ¿no? Ok. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces les decía, cuando hay cambios en el personal o responsabilidades, es otra oportunidad para poder revisar, ¿no? Hacer modificaciones. Y si hubiesen cambios en el diseño físico de la instalación, obviamente, siempre un análisis de la vulnerabilidad tiene que acompañar la etapa de la planificación, ¿no? Adelante, ¿alguien quiere intervenir? No, Fernando, eso no es solo un audio nomás. Ya. No es nadie. Sí, tengo ahí una confusión con el sonido que está repetido. Bien, entonces, estos cambios no solo son en la parte física, sino también
en las políticas y los procedimientos de la compañía. Entonces, a todo eso tenemos que estar atentos a fin de poder modificar los planes. Entonces, ojo con esta lámina, ¿no? No sé si se toman una foto, lo que sea, para que ustedes recuerden y hagan el trabajo práctico que vamos a hacer ahora. Y ya entrando en el proceso de planificación, podemos decir que la planificación... ¿Podría regresar a la siguiente, a la anterior? Claro que sí. Ahí está. Gracias. ¿Listo? Sí, listo, gracias. Ya, entonces les decía, ¿no?, que el proceso de planificación es un proceso crítico. Desde luego, es un proceso crítico. El primer paso que recomienda la doctrina, el manual de emergencias de ASIS, algunos estándares que se han desarrollado en torno al manejo de emergencias, es el nombrar un coordinador de emergencias que maneje todo el esfuerzo de estructurar, digamos, este programa o claro, el programa de gestión de crisis, ¿no?, y definir este plan de operaciones de emergencia y el plan de gestión de crisis. Bien, entonces, a pesar de que es un proceso crítico, debe estar basado en el conocimiento de la información que arroja la evaluación de riesgos, ¿sí? Y los requerimientos de cada organización son los que van a establecer, ¿sí?, cuál es la necesidad real de gestión en este ámbito de emergencias, ¿no?, la exposición que tenga la organización, el tamaño de la organización, y todas las personas deben entender todas las responsabilidades y deben ser entrenadas para cumplir. Pues miren que el programa o el plan de operaciones de emergencia está acompañado de muchos factores. Está basado en la evaluación de riesgos, que es también un proceso crítico que hay que estructurarse, que debe ser sistemático, documentado, evaluado adecuadamente. Está, por otra parte, los requerimientos que tiene la empresa como política, ¿no es cierto?, como, digamos, como gobernanza en la gestión organizacional, la gobernanza de gestión de riesgos, y por otra parte está la conciencia y cultura. Cuando usted no tiene una empresa con un nivel de conciencia adecuado, ¿sí?, con una cultura organizacional que se haya construido en el tiempo que tenga un nivel adecuado, usted difícilmente va a poder desarrollar un plan de emergencia. No va a contar con el elemento necesario para poder participar en los diferentes grupos o brigadas que les denominan de emergencia para dar una respuesta inicial, ¿no?, frente a la emergencia que se haya planificado. Entonces entran y se juegan factores fundamentales que hay que tomar en cuenta. Bien, aquí tenemos los entrenamientos de simulacros. Una vez que se ha desarrollado el plan, se ha escrito el plan, sí, ya vamos a ver algunos detalles también. Se deben realizar entrenamientos, simulacros y ejercicios. ¿A quién van dirigidos estos entrenamientos, estos simulacros que se deben hacer? De acuerdo a lo establecido por OSA, que hoy ya está siendo reemplazado por la ISO 45001, ¿sí?, se debe dirigir a los empleados, porque en todos los países la legislación de una u otra manera menciona que el empleador tiene la obligación de proporcionar un ambiente seguro de trabajo. Pues esto es parte de el entrenamiento también. En el entrenamiento o los ejercicios o los simulacros pueden participar visitantes recurrentes, contratistas, ¿sí? ¿Qué incluyen estos entrenamientos, estos simulacros? Incluyen simulacros de evacuación, refugio y refugio en un lugar específico, ejercicios teóricos que se recomienda solo para el Crisis Management Team, que es el equipo de manejo de crisis, ¿cierto?
que es, digamos, que está conformado por el staff de la compañía, el staff principal, y que da el direccionamiento estratégico ya para la toma de decisiones cuando estas emergencias van, digamos, subiendo el nivel o agravándose. También se incluyen ensayos del plan con personas seleccionadas, es decir, personas que requieren un entrenamiento adicional, unas capacidades de pronto adicionales. Pues hay que hacer el ensayo del plan con estas personas. Y se pueden realizar ejercicios inclusive completos que involucren ya a las agencias de respuesta. De hecho, una de las recomendaciones es que las agencias de respuesta puedan hacer inspecciones de las instalaciones previamente, siempre, y luego participar también en simulacros y ejercicios. ¿Por qué se hacen estos simulacros? Porque les decía que todo este proceso cumple un ciclo de mejora continua. Entonces ya se planea, se escribe el plan, se practica con este simulacro y la razón por la que se hace el simulacro es comprobar si el plan es viable. Muchas veces, como se dice vulgarmente, el papel aguanta todo. Podemos ahí desarrollar una maravilla, pero en la práctica no todo se puede aplicar. Entonces ahí hay que hacer modificaciones, por eso hay que ver la viabilidad. Determinar el nivel de conciencia y entrenamiento del personal. ¿Se acuerdan que les dije involucra la conciencia del personal? ¿Qué es la conciencia en seguridad? ¿Ustedes conocen ese concepto? Participemos un poquito, si no se vuelve monólogo esto. ¿Qué es la conciencia en seguridad? Ustedes que trabajan en el área de seguridad, ¿quién quiere participar? Menos José. Fernando, Sí, adelante. Paul les saluda, Fernando. ¿Qué tal, Paul? Para mí en este caso, el determinar el nivel de conciencia del personal sería que cumplan con una norma técnica y cumplan con ciertos protocolos con la finalidad de precautelar su integridad física e inclusive su vida. Eso sería para mí lo que es esta conciencia para el trabajador. Ya, sí, de alguna manera, sí. Gracias, Paul. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas noches, Fernando. Diego Ormaza. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Adelante. Bueno, para mí la conciencia de seguridad es el cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de las cuales, pues, salvaguardar la vida, dar la seguridad a la información, a los bienes y a la imagen de una empresa. Eso para mí sería. Gracias, Diego. Sí, algo está en relación, pero algo más falta. A ver, ¿quién más quiere participar? Adelante. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. No sé si tal, va Luis? relacionado a la conciencia situacional del hombre de seguridad, o me equivoco, ¿no? Tengo entendido que la conciencia situacional del hombre de seguridad, pues, es la parte emocional que lo lleva a reconocer, ¿sí? El lugar, las situaciones, la percepción del elemento y los eventos ambientales, la comprensión de su significado y la proyección de su estado en consecuencia al riesgo, al peligro. O sea, saber que estoy, como se dice acá, donde las papas queman, o sea, y dejar o evitar ese pensamiento de que no pasa nada, o decir, eres nerviosa, estamos en un banco y las reglas se cumplen porque no se sabe lo que pueda pasar y cuándo puede pasar. Se dice que lo que no pasa en 10 años pasa en un día. O sea, ejemplo, las Torres Gemelas cayeron y factor sorpresa. Entiendo eso, o lo vemos así, al menos acá, desde el punto de vista en lo que es conciencia situacional del hombre de seguridad. Ya, Luis, gracias. Tiene que ver con algo, pero hay que diferenciar dos conceptos. ¿Alguien más que quiera participar? Fernando, yo creo que ¿Qué tal, sería como tener, digamos, tener conocimiento del papel de cada uno, entender bien el plan y entender la función y tiempos en que cada uno debe actuar. Correcto. Correcto, Jorge, gracias. Sí,
Es decir, Martínez, perdón, Fernando, Stalin Martínez y había otra persona que está levantando las manos. oh, ya, Stalin, Fernando perdón. Puente primero. Fernando Puente estaba primero. Adelante, Fernando. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. No sé si tiene algo de referencia, pero para mi forma de entender, un concepto en sí de conciencia en lo que es la seguridad es la responsabilidad, el compromiso y en reconocer los peligros que hay dentro, digamos, como en una empresa de seguridad, reconocer los peligros que existen, ¿ya? Tener conocimiento de eso y tratar de corregir eso. Ok, gracias. Ya vamos a hacer una diferenciación ahí, pero es importante, ¿no?, que participemos. Adelante, Fernando. Fernando ya participó. No. Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, me escuchan. Sí, adelante, Fernando. Ya. Le escuchamos. Bueno, era conciencia situacional en seguridad. Bueno, conciencia situacional en seguridad, a mi criterio, es saber, conocer, entender lo que sucede alrededor o a nuestro alrededor. Es estar completamente consciente de lo que se está haciendo y de lo que los demás o las demás personas en el entorno pueden hacer. Es ver un panorama completo con respecto a los riesgos, peligros que uno está rodeado, como conciencia situacional. Pero también la conciencia en seguridad, creo yo, que es la responsabilidad y un compromiso o una obligación, y se puede presumir en el sentido común como el trabajo en equipo y las buenas prácticas y procedimientos en el trabajo. Si bien es cierto, aquí muchos sabemos de que la seguridad actualmente, o sea, no es bien vista o bien valorada por ciertas empresas. Si bien es cierto, le ponen como un gasto, como una... no le toman como una inversión. A eso quiero llegar. ¿Por qué? Porque no lo ven como una prioridad a la seguridad. Entonces, crear una conciencia en seguridad es un trabajo que hay que ir día a día alimentándolo, porque muchas empresas, como dije al principio, solamente contratan seguridad ya porque les toca, más no porque ven como una inversión en cuanto a su rol del negocio, ¿no? Ok, gracias, Fernando. Sí, bien, no sé si alguien más quería participar. Bien, muchas gracias por sus participaciones. Vamos a aclarar, ¿no?, el tema de conciencia de seguridad y el tema de estado de alerta, por lo que mencionaban como conciencia situacional del hombre de seguridad. La conciencia de seguridad es que las personas sepan que existe un programa de seguridad y que existe un sistema de gestión, un programa, un plan de seguridad, y cuál es su compromiso y participación en ese plan, ¿sí? ¿Cuál es su obligación o cómo van a contribuir con el cumplimiento de ese plan? Esa es la conciencia en seguridad, y eso es lo que hay que trabajar, como bien decía Fernando, como dijo Eduardo muy correctamente, lo que hay que desarrollar, ¿no?, la responsabilidad de las personas con este programa de seguridad de la organización, que la gestión de crisis es solo una parte, ¿no?, de todo el programa, pero cuando existe un buen nivel de conciencia, el programa o los diferentes planes se pueden desarrollar, ejecutar de mejor manera. Esa es la parte de conciencia y seguridad. Fernando, Perdón. una consulta. Fernando, Claro, una adelante. consulta. Buenas noches. ¿No sería lo que la conciencia, no se vendría a ser la cultura de los colaboradores hacia saber perfectamente lo que tienen que hacer, los procesos, todo el círculo de gestión, control, todo lo que se debe hacer? Pero eso no sería más cultura, porque es parte de la cultura, pero es que el colaborador o el trabajador de la organización esté consciente de que existe un programa de seguridad, así como está consciente de sus beneficios, está consciente de sus compromisos de trabajo. También existe un compromiso con la gestión de la seguridad en la organización.
Pues ese compromiso que tiene el empleado con esa parte y que esté, digamos, consciente de que tiene que contribuir con esa gestión, eso ya es lograr un nivel de conciencia y claro, es parte de la cultura organizacional, forma parte de la cultura organizacional. Pero no hay que confundirnos, y está muy bien lo que dice Fernando, pero no hay que confundirnos con el tema de el estado de alerta, que sí, el estado de alerta o la conciencia situacional de que hablaban del hombre de seguridad es estar consciente de los peligros o las amenazas que tenemos en el entorno y saber cómo enfrentarlas. Entonces, en el plan de manejo de emergencia o en el plan de operaciones de emergencia o en el plan de gestión de crisis, debemos tener esta doble condición, digamos. Tener gente con alta conciencia en seguridad y tener gente con un estado de alerta también elevado. Y es lo que por lo general pasa en las organizaciones. Y dice, ¿qué será que a la gente sale de la compañía, va a la casa y le están robando? Les están timando en el banco, les roban en los cajeros automáticos, porque el estado de alerta en general de toda la gente es bajo, ¿sí? Que en realidad no tienen, es parte de que no tienen una conciencia de seguridad, pero son dos conceptos diferentes. No sé si queda claro, o José, ¿quieres acotar alguna? Sí, gracias, Fernando. Es poner un ejemplo nada más de las dos cosas y sobre todo el tema de conciencia. Como dice, no sé si alguien tiene el micrófono abierto, me parece. Lopadilla, creo que me parece que se fue. Bueno, les comentaba el tema de la conciencia y un poco para aclarar también el tema. Conciencia es básicamente cómo logramos, no solo pensar en el hombre de seguridad, sino más bien cómo logramos esa motivación para que el resto de personas en una organización o el resto de ciudadanos en una ciudad o en un país, cómo logramos que ellos se conecten con la importancia de la seguridad, la importancia de cada plan, de cada procedimiento y sepan cuál es su rol en cada plan. Entonces, de hecho, hay estrategias de concienciación o de concientización en seguridad. Se ve también, es un tema muy importante porque, ojo, nosotros podemos ser unos profesionales que conocemos mucho de seguridad, pero si no sabemos impactar o influir en la gente, en la conciencia de la gente, en qué tienen que hacer, y eso para la seguridad ciudadana es muy importante, ustedes que la gente de la policía que está acá conectada, trabajar en la conciencia de la gente, justamente ese es el tema, la conciencia, y pongo un ejemplo que es clarísimo. No sé si ustedes, bueno, deben saber, ¿no es cierto?, qué pasa con Israel, ¿no es cierto?, en cuanto a su amenaza permanente que tiene al lado con el país y los países enemigos. Cuando ellos tienen un ataque, todos los ciudadanos israelitas saben exactamente qué tienen que hacer, a dónde ir y con quién tienen que coordinar las cosas. Porque viven el día a día ese evento tan crítico, entonces ellos saben qué hacer y saben la importancia, porque si no cumplen cada procedimiento, si no van a los sitios, a los refugios, a los búnkers, simplemente su vida está en riesgo. Entonces ellos ya están conscientes del tema y su cultura de seguridad es alta. Ese es más o menos el ejemplo para que entiendan un poco de lo que se trata, de la importancia de la conciencia y cómo logramos, por ejemplo, para planes de crisis, indudablemente que es vital la conciencia, porque si los empleados o, como les digo, los miembros de un barrio no están conectados, pues simplemente su vida o los activos de una empresa pueden estar en riesgo. Esto llevando al ejemplo de lo que pasó recién acá en La Gasca, ¿no es cierto? Esta gente, pues obviamente van a ver, y ahora tuvieron que lamentar este desastre, pues van a ver la importancia y todos los planes que se puedan poner allá, pues van a ser ejecutados y van a ser respetados y van a tomar la importancia que deben tomar. Eso es un poco el ejemplo que quería poner. Nada más, gracias. Gracias, José. Sí, entonces, creo que con las opiniones, ¿no es cierto?, ya hemos quedado claros. Estos conceptos sí hay que manejarlos adecuadamente. Realmente, como bien decía José, la conciencia de seguridad es parte del programa de seguridad, pero es un programa específico donde el profesional, el estratega de seguridad o el socio estratégico de la organización tiene que dedicar toda una planificación
para desarrollar esta conciencia en el personal, para que se comprometa con el programa de seguridad existente. Otro tema que se evalúa es la evaluación de la capacidad de comunicaciones, que es fundamental dentro de las emergencias. Por lo general, la doctrina lo que indica es que se deben mantener las mismas comunicaciones normales que se ejecutan durante las operaciones. Y también otro de los objetivos de realizar estos simulacros, estos ejercicios, es identificar qué deficiencias existen en los procedimientos de evacuación, que son fundamentales en cumplir la norma ISO NFPA, perdón, la NFPA 101, de protección de vida, ¿no? Bien, entonces, para eso se realizan los simulacros. Hay que hacer consideraciones también dentro de los planes de necesidades especiales de planificación. Por ejemplo, la gente que tiene discapacidad, que tiene algún problema de audio, de audición, perdón, de visión, y personas con problemas de movilidad, ¿sí? Entonces, cuando hacemos todas estas consideraciones, en los ejercicios tenemos que involucrar a las personas que tienen esta discapacidad para que en la práctica veamos si estamos en la capacidad de poder evacuar a estas personas y poder cumplir con el plan. Aquí, esta lámina también, pónganle especial atención para el trabajo. Si pueden, tomen una fotografía. Miren aquí, los componentes del plan de operaciones de emergencia pueden variar, ¿sí? De acuerdo al formato que ustedes elijan. Como les decía, pueden desarrollar un plan para cada emergencia, ¿sí? Pero por lo general lo que se hace es basar en las necesidades que tiene la organización a la cual se va a aplicar el plan que ustedes van a desarrollar. Entonces, todo esto puede variar de acuerdo a los formatos, pero lo que debería incluir o los componentes que se deberían incluir en el plan de operaciones de emergencia son el propósito que tiene el plan o el objetivo, las prioridades, ¿sí? Hay lo que se conoce como los supuestos de planificación, que ya vamos a explicar más adelante. El impacto, ¿sí? Tareas y procedimientos que se deben cumplir. Aquí hay un tema ya de la gestión, el comando de la gestión del incidente, ¿sí? El comando, la gestión y el control. Se deben considerar los enlaces externos y la coordinación. Aquí hay consideraciones importantes de convenios de apoyo mutuo, coordinación y enlace con unidades especiales de la policía, agencias de respuesta, las relaciones públicas y los medios de comunicación que mencionábamos también al inicio, que es fundamental. En el ejercicio anterior ustedes hablaban del tema mediático de las redes sociales. Por eso hay que desarrollar este tema de relaciones públicas y medios de comunicación para que haya información de primera mano, los servicios médicos, la evacuación, fundamental, ¿sí? La parada de emergencia, esto se refiere al apagado de equipos, ¿no? La parada de emergencia que puede hacerse en una planta industrial, en un centro de datos, en una oficina para apagar los equipos de computación que están procesando cualquier información importante. Y la restauración, obviamente, ¿sí? El apagado y la restauración. A las notificaciones, cómo se van a realizar las notificaciones, los recursos y la logística, ejercicios y pruebas y anexos. Miren. Entonces, cada uno de estos puntos debe estar contenido en el plan. Ya vamos a ver un poquito más a detalle. No crean que solo los vamos a nombrar así. Pero como les decía, estas láminas, esta lámina es importante para que ustedes definan el formato, ¿no? Y el contenido del plan que van a desarrollar. Una consulta, mencionaste en la lámina anterior el término incidente. ¿Se diferencia el término incidente de la emergencia en sí en la gravedad o es sinónimo para estos efectos? Ya, en realidad la amenaza es el factor generador, ¿no? del incidente.
o del riesgo. Entonces, sí hay una diferencia ahí, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? La diferencia entre amenaza e incidente. Okay. No, entre incidente y la emergencia en sí. No, el incidente obviamente es el que lleva, el que ya es la materialización, ¿no? De la amenaza. Entonces, la emergencia se genera por la materialización de la amenaza, que es el incidente. Entonces, hay una diferencia, sí, porque el incidente es el riesgo, digamos, que se materializó, y la emergencia es la condición en la que se pone la organización, que pasa de un funcionamiento normal a un funcionamiento ya que está afectado, ¿no? Un funcionamiento abnormal, digamos. ¿Sí? Va a tener un efecto en su operación. Por eso es una emergencia, ¿no? Ok, gracias. Bien, aquí tenemos las prioridades del plan de operaciones de emergencia. Con gusto, Jorge. Bueno, las prioridades del plan de operaciones de emergencia, y aquí en los tres primeros cuadros están las prioridades, ¿no? Proteger la vida humana, prevenir o minimizar las lesiones personales y reducir la exposición, ¿no? De los activos, ¿sí? Entonces, otra de las prioridades es optimizar el control de pérdidas, de exposición. Obviamente no se puede reducir. La exposición es, digamos, la vulnerabilidad que tienen los activos, pero cuando se hace análisis de vulnerabilidad, se pueden hacer recomendaciones de reubicación de activos con mayor exposición o hacer una difusión del riesgo, es decir, que todos los activos críticos no se encuentren en la misma área. Y la otra prioridad, digamos, que es la reanudación de las operaciones normales, ¿sí? Lo más rápido posible, para, primero, garantizar la continuidad del negocio y poder también, en un plazo más inmediato, digamos, poder hacer la recuperación ya de todo el proceso. Entonces, aquí tenemos algunas actividades que cumplen con estas prioridades. Por ejemplo, la evacuación y refugio. ¿Qué priorizará? ¿Qué de estas prioridades apoyará la evacuación y refugio? Aquí están las siglas. La protección de la vida, ¿no es cierto? Que decíamos, proteger la vida humana. La protección del personal, obviamente, proteger la vida. El rescate y ayuda, proteger la vida. El diseño de seguridad y salud ocupacional es fundamental. Dentro del plan de emergencia debe cumplirse todo lo que está establecido también como seguridad y salud ocupacional, como procedimiento, como sistema de gestión, como lo que tengan implementado. Entonces eso previene las lesiones durante el plan, los simulacros, etcétera, que también puede suceder, ¿no? Lesiones durante los simulacros. Entrenamiento previene las lesiones. La difusión de activos, mire, reduce la exposición y apoya a reanudar las operaciones. La difusión de activos es lo que les decía. Como se decía vulgarmente, como decían las abuelitas, ¿no? Que no se pongan todos los huevos en la misma canasta. Es decir, todos los activos críticos no podrían estar concentrados en una sola área, a menos que esa área se declare como una zona de seguridad y se tomen las medidas y se diseñe un sistema de protección especial, ¿no? Pero lo que se recomienda es la difusión de activos. No sé, tienen un micrófono abierto, no sé si alguien desea preguntar algo. Marlon tiene levantada la mano, Marlon. Adelante, Marlon. Fernando, buenas noches. Sí, realmente hace un momento que se estaba tocando el tema de lo que sería el incidente en relación a la emergencia. Pues sí, la biografía tiene algunas consideraciones. Yo quería precisar, no sé si tiene alguna puntualización entre lo que es un accidente y un incidente, o
lo maneja bajo los mismos parámetros? A ver, en realidad los accidentes, ¿sí? son ocasionados por las mismas personas que están realizando una actividad específica, ¿no es cierto? También pueden ser ocasionados por terceros, pero digamos que pueden ser más previsibles y que pueden ser controlados de alguna manera. El incidente, especialmente el incidente causado en un acto intencional, ya sale del control, digamos, Nando, ¿puedo acotar tal vez ahí alguna Claro, cosita? claro, ¿Me adelante. permites? Sí, bueno, para aclarar un poco el tema incidente, accidente y emergencia. El incidente normalmente es utilizado acá en nuestro argot para hablar de eventos de menor intensidad, sobre todo en el tema de seguridad industrial. El incidente es un tema específico, quizás algo que no tuvo un impacto alto. El accidente tiene un poquito más de connotación, ¿no? Donde quizás ya hay comprometida el tema de la vida o algún tipo de desastre ya un poco más complicado. Ese es un accidente. Más o menos así se conceptualiza. Y la emergencia en realidad, el incidente comienza, es el momento cero, digamos, del tema, y la emergencia contempla todo lo que viene después, para que ustedes tengan el tiempo y un poco más conceptualizado el tema. La emergencia es manejar ya la respuesta inmediata y lo que viene de inmediato y las consecuencias que del incidente se derivaron. Un poco para aclarar, no sé si ahí está un poco más tarde para la gente que está consultando. Gracias. Sí, José, yo te comento, es que justamente yo hice la pregunta porque en el manual de ASIS de planificación de emergencias refieren en el capítulo 4 continuidad de las operaciones, manejo de incidentes. Sí. Entonces quería ver si en ese sentido en la doctrina de ASIS diferencian la gravedad del incidente respecto a lo que es ya la emergencia en sí. Lo que pasa, claro, es en general el manejo de la emergencia es gestionar el incidente. Es decir, lo que pasa, a ver, ahí hay un enfoque que quería yo diferenciar cuando estaba haciendo la explicación que pedía Marlon. En realidad, en seguridad industrial, el incidente le dicen como el evento previo que no se identificó y que produjo, digamos, ya la situación de riesgo, ¿cierto? A eso se refería Marlon, si no me equivoco. Pero ya yéndonos al enfoque de riesgos intencionales, que es lo que le estaba explicando a Marlon, ¿sí? El incidente de seguridad tiene una gravedad, ¿sí? Que por lo general genera una situación ya de cajón de emergencia en las organizaciones. El incidente de seguridad, ¿cuál es? El robo, el asalto, el secuestro, la extorsión, ¿cierto? Son materializaciones de las amenazas intencionales. Entonces, tiene otra connotación. No sé si alguien levantó la mano. Pero esto sí tenemos que entenderlo de mejor manera. Y otra cosa que tenemos que entender es que no hay un lenguaje estandarizado. Es el gran problema de la gestión de emergencias o la gestión de crisis. No hay un lenguaje estandarizado y Jorge Eduardo, que tiene el manual de emergencias de ASIS en la mano, puede leerlo en las primeras páginas, que dice que no hay un lenguaje estandarizado a nivel mundial, pero que para efectos de esta doctrina que vamos a revisar, que está enfocada fundamentalmente en el manejo de riesgos intencionales, se va a manejar los términos de gestión de emergencia, gestión de crisis o planificación de operaciones de emergencia. Eso es lo que dice el manual. Y tenemos que entender y enfocar también de diferente manera cuando manejemos accidentes que pueden ser de tipo de riesgo operacional o laboral, ¿cierto? Y cuando manejemos incidentes que pueden ser ya de tipo intencional. No sé si estamos de acuerdo, José, Jorge. Sí, sí. Sí, lo que yo quería decir es que básicamente el accidente, y en temas de riesgos de seguridad, que lo que estamos viendo, el término accidente casi no se lo usa. O sea, aquí ya se habla de incidente. Accidente está más relacionado con la seguridad industrial, con el tema de
seguridad ocupacional, un poco para... Sí, y el incidente en seguridad industrial es como el evento previo. Bien, entonces, todas estas prioridades deben ser definidas por cada organización. Y ahora yo les hago la pregunta. Han estado interesantes ahora las preguntas. Yo les hago la pregunta. Aquí dice que deben ser definidas por cada organización. ¿Y en base a qué estará esa priorización, esas prioridades que se establezcan? En base a los estudios de seguridad que se realicen. O los análisis de riesgos que se produzcan. La evaluación de riesgos, correcto. Ahí estamos bien. El estudio de seguridad es el análisis de vulnerabilidad, ¿no? La evaluación de riesgos o la gestión de riesgos ya encierra el proceso de la identificación, análisis, evaluación y gestión de riesgos. Muy bien, gracias. ¿Quién participó? Perdón. Alejandro Ortiz, Fernando, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muy bien. Sí, a los requerimientos de cada organización, fundamentalmente a la evaluación de riesgos, ahí vamos a conocer la organización, cuáles son sus requerimientos. Bien. Y aquí viene un tema interesante también en la planificación, que son la planificación de supuestos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hacerle más efectivo al plan de operaciones de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces podemos planificar nosotros y decir, bueno, la organización cuenta con 10 vehículos de transporte para el personal que pueden servir para el procedimiento de evacuación. Pero resulta que el día que se dio el evento, 5 de los vehículos están en mantenimiento. Entonces, esos supuestos tienen que ser planificados. O dicen, bueno, yo tengo un convenio de apoyo con el cuerpo de bomberos para que asista porque tengo una planta industrial, pero no tengo los suficientes recursos. Y resulta que el cuerpo de bomberos no tiene los equipos necesarios para combatir el incendio de tipo industrial que nosotros podríamos tener, por decir algo. Entonces, todos esos supuestos tienen que ser establecidos, ¿sí? ¿Qué pasaría si el cuerpo de bomberos cambió la ubicación, no tiene el tiempo de llegada? Entonces, reduce la efectividad del plan de operaciones de emergencia, ¿cierto? Entonces, hay que planificar eso y ver cómo solventar con una contingencia, ahí sí se utiliza el término contingencia, ¿no es cierto? Para poder solventar esa deficiencia que puede presentarse de alguna manera. Esto fundamentalmente cuando vamos a tratar temas críticos ya dentro del plan. Entonces hay que considerar todos esos supuestos. Bien. Ahora sí, con esto vamos a ver un videíto. Una pregunta antes, Fernando. Adelante, sí. Adelante, perdón. En este caso, ¿se podría decir que se crean imprevistos? ¿Poder dar un análisis de acuerdo a esa palabra? Exactamente. O sea, si existe algo, ¿no es cierto?, que puede ser imprevisto, que son esos supuestos. Yo supongo que voy a contar con mi empresa aliada, que tengo un plan de cooperación, que me va a proporcionar 2 ambulancias, pero resulta que mi empresa aliada hace un mes se ha cambiado de ubicación. ¿Sí me entiende? Entonces, todo eso tenemos que prever para poder planificar estos supuestos, es decir, si no existe eso, ¿qué alternativa tengo? Más o menos. Entonces, solventar esas deficiencias que pueden existir, especialmente cuando vamos a tratar temas críticos como evacuación de heridos, el tema de asistencia de unidades especiales, el tema de traslado de personas en evacuación, el tema de lugares de refugio que deben tener las condiciones adecuadas, porque vamos a ver más adelante que si se crean refugios deben tener las condiciones necesarias para que la gente tenga esta evacuación prolongada. ¿Sí? Ya, eso vamos a ver un poquito más luego. ¿Sí? No sé si queda solventada la pregunta. Sí, eso, y ya entendiéndole desde ese otro punto, eso se debería incluir en el plan, ¿verdad? Ya claro que sí, eso tiene que quedar escrito y solventado, cómo resolverlo.
poniendo un ejemplo, como tú decías, del momento de la evacuación se puso 10 carros y resulta que 5 están en operaciones y justo en ese momento no hay los conductores adecuados. O sea, se debería tener el personal capacitado, como decir, para todo, varias personas capacitadas para un mismo conducir. apoyo. Correcto, correcto. Es la Listo. planificación de supuestos. Muchas gracias, Fernando. Con todo gusto. Bien, entonces, no sé si existe alguna otra inquietud. Solo un comentario, mi estimado Fernando, justo con lo que estaba diciendo Alejandro, y es parte del plan de crisis, justamente determinar activos críticos, y en activos críticos tiene que ver todos los equipos, por ejemplo, si fuera la evacuación camioneta y la gente, ¿no? Entonces, si el conductor es un activo crítico, tiene que tener su backup. Normalmente está el principal, luego el delegado, y eso se planifica, se entrena, y para que no pase y para reducir al mínimo justamente esos imprevistos. Todo tiene que tener una continuidad y quizás los activos críticos, el reemplazo o el backup, que es en general parte de la planificación. Eso nomás, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias, José. No sé, más inquietudes. Sí es bueno, ¿no? Preguntar o aclarar, inclusive definiciones, como ahora, miren. Estamos José, mi persona, y Jorge Eduardo, que somos certificados, y hemos intercambiado aquí algunos criterios, hemos hecho algunas aclaraciones que a todos nos contribuyen, ¿no? Todos nos retroalimentamos y todo el tiempo se aprende, ¿no? No se deja de aprender. Bien, vamos a ver un videíto, no sé si David me ayuda con el video. Sí, estábamos al aire, David. Sí, decías, tienes que cambiar al link donde estás presentando el video, Fernando. A mí me gustaría hacer un comentario, no sé si me escucha Fernando. Adelante, David. Estamos hablando bien, estamos hablando de que en documentos nosotros podemos materializar un incidente, una amenaza, un riesgo, pero no estamos contando con la actitud de los funcionarios. Este conocimiento situacional muchas veces se queda en el funcionario que no tiene la voluntad de ejecutar ese acto. ¿Cómo podemos nosotros, dentro de nuestro plan de operaciones de emergencia, motivarle al funcionario que trabaja con nosotros para que se comprometa con este plan? Bien, muy bien, David. Muy buena pregunta. Justamente ese es el programa de conciencia que hay que desarrollar en la organización. ¿Sí? El programa de conciencia es un trabajo prioritario del programa, porque podemos nosotros desarrollar un excelente programa de seguridad, pero si no existe, como tú bien lo mencionas, la voluntad de las personas, que es la conciencia de seguridad, que es parte de la cultura organizacional, entonces no vamos a poder hacer. Ahora, existen varias técnicas, ¿no? Dentro de esas hay los contactos positivos, por ejemplo. La gente no reacciona frente a incidentes de seguridad hasta que no le sucede a ellos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está, por ejemplo, hoy por hoy de moda? El asalto, la desaparición de niños, el acoso sexual a menores por los medios sociales. Entonces, hay que invitarle a la gente a dar una charla sobre estos temas que son de interés para ellos. Y en ese proceso se puede incluir algo de socialización del programa de seguridad, o en este caso del plan de emergencias. Otro tema de contactos positivos que se denomina es el tema de proporcionar algún equipo de alarma para las casas, hoy que la delincuencia se ha disparado. Si tenemos un proveedor de alarmas, que el proveedor les dé a un costo más bajo un paquete de alarma básico para su casa y que les enseñe cómo funciona en una pequeña charla. Y así ir haciendo esos contactos para poder alinear a la gente a ciertos temas de seguridad. Otro tema es los temas audiovisuales, ¿no? Se pueden proyectar en las pantallas de la organización
o en los computadores algunos tips de seguridad, algunos temas de interés que pueda despertar en ellos ya un interés en la seguridad y poco a poco ir trabajando en este tema. Las charlas de evaluación de los incidentes. Hay que promover la denuncia primero de los diferentes incidentes que se pueden presentar en la organización, los diferentes indicadores que pueden presentarse, y también hay que decir cuándo sucede y por qué sucedió y cómo sucedió y cómo se puede impedir, de tal manera que esto vaya generando ya el interés y la contribución de la gente en el programa de seguridad. Es bastante extenso, pero básicamente eso es lo que se puede hacer inicialmente. No sé, José, si quieres contar algo. Jorge. Lo que tú decías, mi estimado Fernando, el tema de la concienciación es importantísimo, y no solo en este tema, en general en la gestión de seguridad, pero solo ese es un curso aparte, ¿no? Pero esa es la clave, porque, como les decía, si nosotros sabemos de seguridad, pero no logramos transmitir, pues no sacamos nada. Otra forma de conectar a esta gente que a veces no ayuda o que es un poco desafecta a la seguridad en este tema de crisis es los simulacros. Cuando usted hace un simulacro de seguridad, está involucrada toda la organización, o en este caso toda la ciudad, todos los barrios. Y si algo falla ahí, en esta cadena, y si es responsable el funcionario X, ahí se va a ver comprometido a tener que ir mejorando, porque esto se evalúa. Ojo, es importante también medir las cosas, ¿no? Medir la gestión, como decía Fernando, por ejemplo, si estamos queriendo prevenir el riesgo de robo y si nosotros hacemos, qué sé yo, inspecciones diarias de lugares que quedan quizás abiertos, de ventanas que quedan sin seguro, de vehículos que están sin seguro, etcétera. Entonces, vamos midiendo y vamos conectando a la gente que no tiene esa conciencia o esa colaboración para que pueda medirse. Como les digo, en un simulacro donde la organización está gastando recursos y donde quizás todo salió bien, menos del área que estaba el responsable a cargo y que no está muy conectado, pues él obligado va a necesitar conectarse porque los resultados de esa evaluación, de ese simulacro, de ese entrenamiento, pues van a decir que él tiene números rojos o que quizás algo falló justamente por su responsabilidad. Esa es otra estrategia para un poco conectar a la gente que no está muy afecta al tema de la seguridad. Nada más. Gracias. Gracias. No sé, Davis, queda solventada la pregunta. Queda claro de que la actitud es muy importante dentro del cumplimiento del plan de operación de emergencia. Muchas gracias, Fernando. Claro, sí. Una cosa que no mencionamos con José es los procesos de selección justamente son para esto, ¿no? Para escoger las personas más idóneas que vayan a contribuir con los objetivos de la organización. Entonces, cuando no hay procesos de selección adecuados, cuando la gente, perdón el término, entra a dedo en las organizaciones, se tiene este tipo de problemas, ¿no? Entonces, procesos formales en las organizaciones contribuyen mucho a mejorar la cultura y la conciencia, ¿no? Pues no es solo actitud, ¿no? Sino también buenos procesos. Bien, no sé si hay alguna otra inquietud, sino o alguna acotación. Fernando, ¿te parece bien si hacemos un pare técnico en unos 5 o 8 minutitos? Correcto. Y retomamos el tema. Perfecto. Excelente. Entonces, muchas gracias, queridos amigos, vamos a refrescarnos un poquito a los que estamos en la sierra, en Quito, un cafecito, una agüita de vieja, no nos queda mal. No abusen de la vieja nada más. Y a los de la costa, agüita. Es jueves, por favor, no abusen. Listo, entonces nos vemos. Voy a poner una musiquita, si me dejas compartir pantalla. Voy a poner una musiquita para alegrarnos estos minutitos. Ya, enseguida.